Como decíamos antes de la publicidad, Laura del Puerto conversa con Juan García Larrondo, un portuense con una larga trayectoria teatral, guionista también de la serie de Canal Sur Arrayán. La programación del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca acoge el viernes y el sábado la escenificación de Estado de Sitio, una adaptación sobre la obra del premio Nobel Camus, realizada con motivo del bicentenario que recientemente pudo verse en Cádiz. En los próximos minutos vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de guiones televisivos y lo vamos a hacer con un portuense, con Juan García Larrondo, a quien hemos asaltado aquí en su despacho de la Biblioteca Municipal. Juan, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí rodeado de libros en nuestro ambiente, en mi ambiente, en el tuyo. Imagino que para un escritor el poder tener un trabajo diario en el que se está rodeado de libros también resulta agradable, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto, es como estar en tu propio medio, es como un pez en el agua, me siento muchas veces. Sí, hombre, es muy gratificante, sobre todo porque me gusta cómo has empezado diciendo que vamos a hablar de literatura, porque realmente la literatura de una forma o de otra siempre ha marcado, ha acompañado mi vida, o ha ido guiando también todos los avatares que he ido tomando, ¿no? Y este es uno más, pues, me dedico de una forma laboral a ella y también de una forma profesional. En ambos casos, la literatura me alimenta y en todos los sentidos posibles. De eso queremos hablar contigo, Juan, porque hay portugueses que por supuesto están al tanto de tu trayectoria, pero seguro que hay muchos que, por ejemplo, no saben que tú eres uno de los guionistas de Arrayán, una serie televisiva de gran éxito en Canal Sur desde hace tiempo. ¿Cuánto llevas en Arrayán? Pues sí, pertenezco al equipo de guionistas de Arrayán desde el año 2000. Antes estuvimos también en otras series, trabajando también para Canal Sur, Telemadrid, Televisión de Cataluña. Y ahora ya somos la serie ahora mismo decana de todas las autonómicas, la más antigua. Llevamos ya 10 años emitiendo y siempre como líderes de audiencia. La verdad es que es una experiencia muy gratificante. A mí también además me ha ayudado mucho a nivel literario a aprender mucho. He aprendido muchas cosas haciendo, dedicándome a este género también de la televisión, que yo también reconozco como género literario, aunque con otros matices, evidentemente, ¿no? Pero me ha ayudado mucho, sobre todo a aprender a sintetizar, a aprender a manejar otro tipo de lenguajes, ¿no? Ha sido una experiencia muy gratificante. Yo estoy muy, muy contento de haber podido participar y, bueno, y tenemos ahí algunos proyectillos que ya veremos a ver si salen para adelante. ¿Cómo llega uno a ser un guionista de televisión? ¿Cómo se establecen esas relaciones, esos contactos? Bueno, yo creo que en todo este tipo de cosas creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es el azar, obviamente, porque que tu nombre suene, que alguien te conozca, que todo ese tipo de cosas pues, te va llegando ahí. Otro obviamente tiene que ser el talento, el don que tú tienes y que demuestres que tu profesionalidad, que has ido demostrando a lo largo de los años. Yo ya llevo ya 20 años dedicándome a escribir diálogos teatrales, obras de teatro, a escribir otras cosas. También me he dedicado al periodismo, como vosotros, me está ejerciendo en otros medios. Yo creo que de una cosa, de ahí te lleva el teatro, te conocen, pues son géneros hermanos, tanto el teatro como el guión televisivo en muchos sentidos. Pues de ahí una cosa te lleva a la otra, te prueban y si ven que sirves, pues me imagino que por eso te siguen llamando, te siguen renovando contratos, ¿no? Tú siempre me dices que eso de guión televisivo tiene sus técnicas, pero a mí me parece una cosa muy complicada. Además, ¿cómo se ponen de acuerdo varios guionistas? ¿Cómo se establecen esas líneas? ¿Lleva uno a determinados personajes y otros guionistas a otros? ¿Eso cómo se vehicula? Bueno, pues tiene su proceso absolutamente metódico como cualquier otro tipo de trabajo. Es como una cadena de montaje. Realmente el guionista formamos parte de un proyecto mayor. Entonces, normalmente los guionistas no aparecemos apenas en los elencos cuando te salen los títulos de crédito de televisión, porque nuestro trabajo es uno más dentro de un proceso profesional muy, muy largo, ¿no? Que efectivamente está muy medido, donde están medidos los tiempos, las palabras. A grosso modo, todos trabajamos de una forma. O sea, en el caso del guión televisivo es distinto al guión cinematográfico. Es mucho menos libre en este sentido, ¿no? Trabajamos siempre siguiendo un hilo argumental que ya no sabemos. O sea, conocemos una serie de personajes, trabajamos por trama y luego siempre pues nos vamos repartiendo normalmente los capítulos. Depende, hay muchas formas de trabajar. Hay otros equipos que trabajan juntos, otros que trabajamos a distancia. A veces trabajamos desde casa, otras veces tenemos que reunirnos para tiene su proceso, pero una vez que si tuviéramos más tiempo os lo explicaba más detalladamente y veríais que no es tan difícil, que es fácil realmente. Llega un momento en que es sencillo acoplar
todos esos trabajos, toda esa suma de esfuerzo en la que se convierte este trabajo para que luego se vea el resultado final, que obviamente tiene un coordinador de contenidos, que es el que evita que haya algún tipo de malsonancia o de incongruencia argumental y todo ese tipo de cosas. O sea que es un trabajo bonito al mismo tiempo, pero es mucho, quizás menos libre que el literario, por así decirlo, pero también tiene sus ventajas y tiene también su parte bonita, su parte bella, ¿no? Yo me he dado cuenta de que hay personajes que entran, personajes que salen, pero el que se mantiene siempre es el del bar. Yo creo que cuando hay una serie, el mejor papel que te pueden encargar es el del responsable del bar, porque es una especie de funcionario de la serie. Es decir, no te echan por mucho que baje o suba la prima de riesgo. Claro, eso les pasa a los compañeros de, por ejemplo, de Amar en tiempos revueltos, que es también otra serie, también de Cana casi también, pero en este caso de televisión española. Y sí que efectivamente tienen un elemento común. En nuestro caso, en el Arrayán es el hotel en sí. El personaje en sí es el hotel y más o menos el personal fijo que trabaja en ese hotel, que son los elementos los que dan continuidad un poco a la serie. Y luego van entrando tramas nuevas que duran, pues dependiendo también del argumento que queramos contar, 2 o 3 meses o algo así. Realmente la clave del éxito de la Ryan es que ahí puedes meter un poco lo que quieras, cualquier tipo de historia, porque sucede en un hotel, es un lugar de tránsito, de entrada y de salida, entonces pueden entrar cualquier tipo de personaje, cambiar la plantilla directiva, y eso te da juego pues, para cualquier tipo de historia amorosa o de cualquier otro tipo de conflicto argumental que realmente pues nos da mucho juego. O sea que esa es quizás una de las claves del éxito. Eso y por supuesto la magnífica audiencia que tenemos, que es que realmente es de agradecer que nos llevan siguiendo tantísimos años y bueno, y yo creo que además muchas veces todavía se nos incorpora gente nueva, ¿no? Y bueno, el hecho de tener es un tipo de sitcom que realmente nunca se había hecho antes aquí en Andalucía, hemos sido un poco pioneros en ese caso, y la verdad es que ha triunfado. La gente sabe que no es una serie con muchísimos medios ni con una calidad audiovisual enorme, sin embargo está hecha con muchísima profesionalidad y está hecha también yo creo, con mucho cariño por un equipo muy numeroso de personas que trabajan en ella, y eso se nota. Y os dicen muchas veces los actores, oye, matice un poco mi perfil, a ver si puedo salir más, salir menos. Ustedes también recibiréis indicaciones de, ahora este se tiene que morir por determinadas situaciones laborales o este se tiene que marchar. Claro. ¿Cómo se combina todo eso? ¿Recibís indicaciones de la dirección, de la línea, digamos, de guión básica y luego también algunas presiones actorales o recomendaciones o sugerencias o gente que te dice, oye, a ver si me puedes buscar por ahí un papelito? En mi caso, en el teatro o sea, en el caso de Arrayán, no, desde luego, porque es una serie en la que hay mucha solidaridad, mucho compañerismo y además como suelen ser personajes de larga duración, no pasa nada. Todo el mundo además sabe que está contratado a lo mejor para 6 sesiones, para 4, para un mes, para un año, depende, ¿no? No, nosotros normalmente no. Además hay un director que realmente que es el que él marca un poco ese tipo de tempos y de duraciones y el que marca mucho a los actores. Que además se trabaja de una forma muy rápida, no da tiempo realmente a cambiar realmente nada, porque ya te digo que los tiempos están muy marcados desde que se inicia el proceso de creación de guiones hasta que eso llega a producción, a los estudios de grabación, en el que realmente ya no pueden cambiar nada porque implicaría cambiar una cadena que no se puede romper. En teatro es distinto, en teatro el proceso sí es diferente, porque en el teatro además como es en directo, es decir, tú tienes la posibilidad de poder cambiar sobre la marcha lo que te dé la gana, sí que los actores se toman más libertades, los directores se toman más libertades, pero bueno, depende también. En el caso de Ryan, desde luego, no estamos teniendo ese problema. Me imagino que sí, que habrá, siempre hay la típica improvisación, que se te vaya el papel, porque tienes poco tiempo para ensayar o para memorizar. Pero no, en el caso de la televisión yo creo que eso es menos. Ya te digo que los tiempos están mucho más medidos. En el teatro sí que tienes más margen de libertad. Pero vamos, también es el mismo proceso creativo, es decir, también nosotros, por ejemplo, en el caso del autor teatral, solamente somos una parte de. Paso que en el teatro sí que reivindico el aspecto literario y la autoría sí que la tenemos que reivindicar un poco. Los autores sí que tenemos que luchar porque se nos haga oír con un poco de mayor respeto, que no siempre se da. Sí, yo recuerdo siempre en estos casos aquella frase de Michael Ende que decía, yo escribo las novelas y luego que los directores de cine las destrocen como quieran. Bueno, pues sí, hombre, sobre todo cuando tienes una implicación mucho más personal en lo que estás creando. En el caso, por ejemplo, de Arrayán, que formamos un equipo, mi implicación personal es mucho mínima cuando es una obra, por ejemplo, que es solamente mía.
como han sido otras obras de teatro que se han estrenado o algo así. Entonces mi implicación, y estoy un poco más encima también de todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahí si quieres, es normal que tú crees que la obra ya en sí ya está hecha. Obviamente toda obra teatral necesita una dramaturgia, necesita que a la hora de llevarla a la escena pues se le hagan una serie de arreglillos, pero siempre tienes intentas que se respete al máximo lo que has escrito, porque no estamos, en cualquier caso no estamos hablando de otra cosa más que de literatura, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que pensar que los tiempos cambian, los tiempos y los tempos. La forma de escuchar también de los espectadores es distinta, ha cambiado, cambia muy deprisa conforme van avanzando los medios de comunicación y todos los medios digitales. Entonces nos acostumbramos que quizás cada vez a ser más sintéticos. Y los creadores nos tenemos también que acostumbrar a ese tipo de lenguaje si queremos que nuestros mensajes, lo que queremos crear, se oiga y llegue finalmente al espectador. Porque Juan García Larrondo tiene una trayectoria muy larga como autor teatral. Estábamos hablando que hace 18 años vimos aquí en el puerto aquella escenificación en el patio porticado de San Luis del Ya han Último Dios. pasado 18 años. 18 años. Qué barbaridad. Mariquita aparece ahogada en una cesta, La cara oculta de Selene Sherry. Muchas obras que se han ido representando en muchos escenarios. Y eso es muy enriquecedor, es bonito, ¿verdad? Bueno, pues si yo miro hacia atrás, efectivamente recuerdo que hace ya 20 años que escribí El último Dios y ya hace efectivamente unos 18 años que se representó aquí, bueno, aquí por toda España, ¿no? Sí que es verdad que tengo ahí ya tengo un pequeño currículum a mis espaldas que, hombre, que yo creo que del que me siento pues como cuando digo que como tienes tu familia, orgulloso y responsable, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso es un camino que aún no ha cesado, en el que he aprendido muchas cosas buenas, la inmensa mayoría buenas, algunas no tanto, pero en el que sobre todo lo que me he formado yo también como ser humano al pensar que muchas de esas cosas yo las tenía que hacer, era como mi misión, ¿no? Y creo que haberlo hecho con bastante dignidad, creo haber tenido mucha suerte también, porque son muchos los creadores que nos llegan. Yo he tenido la suerte de que mi voz se haya escuchado en muchos sitios y la verdad es que con bastante respeto. Y bueno, no sé el futuro que me depara. Ahora mismo, de momento, acabamos de terminar esta adaptación del estado de sitio de Albert Camus y vamos a ver qué tal, porque todavía están de gira y esperemos, de momento va todo muy bien. Sí, eso te quería preguntar. Aquí tenemos esta nota, Centro Andaluz de Teatro, El estado de sitio, de Albert Camus, dirigida por José Luis Castro. Es una adaptación teatral que tú has hecho de esta obra, El estado de sitio, con motivo además del bicentenario de la Constitución de 1812. Se representaba hace unos días en Cádiz. ¿Cómo es el adaptar teatralmente El estado de sitio? Ha sido una experiencia realmente en la que me he implicado muchísimo, porque además llevo ya tantos años trabajando para televisión que desde el 2007 no me implicaba así fuertemente con lo que es un espectáculo teatral, entonces ha sido como una reconciliación con el mundo escénico, una especie de regreso, si quieres, ¿no? Entonces, aunque yo no soy muy amante de adaptar, porque, como te decía antes, creo que hay que respetar mucho el texto original y el mensaje que realmente los autores nos transmiten. Cuando me llegó la propuesta de hacer el estado de sitio, la verdad, honestamente yo me sentí tremendamente conmocionado porque precisamente era una de las obras que habían marcado realmente mis inicios literarios como creador teatral. Yo la leí cuando tenía apenas 20 años y lo que aprendí de ella fue que podía hacer una especie de tragedia al estilo griego, pero con un lenguaje contemporáneo. Ya me gustó muchísimo la obra. Cuando me llegó la propuesta, pues dije, me encantó, dije, obviamente que sí. Luego me arrepentí inmediatamente, dije, no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a atrever a hacer algo así? Sobre todo tratándose de una obra de teatro que es una de las cimas literarias de Albert Camus, que es además un premio Nobel. Pero ¿sabes qué pasa? Que ha sido muy ha sido muy enriquecedor porque ha sido una especie de baile literario, si quieres, de justa poética entre él y yo, porque me di cuenta de que muchos de sus diálogos me sonaban a mí mismo incluso, porque yo había aprendido mucho teatro a través de sus diálogos, ¿no? Entonces no ha sido fácil en un sentido porque me sentía muy responsable, pero por otro lado ha fluido de una manera muy natural. Yo lo he hecho, mi intención desde luego ha sido respetar al máximo el hálito literario de Camus, que su mensaje, que su calidad lírica y literaria permaneciese por encima de cualquier cosa.
y en ello hemos estado pues varios meses trabajando, hemos hecho diferentes versiones hasta que el director le pareció la versión más correcta y esa es la que finalmente se ha llevado a escena. Ya en la escena ves como ya se van cambiando muchas cosas, del papel a la escena, pues ya él se va enriqueciendo con la visión del director que hace su propia propuesta escénica. Los propios actores que aportan, por supuesto, su talento, su genialidad. Tenemos un elenco magnífico de 18 actores. Tenemos una música que ha hecho Antonio Melibeo, que es responsable de bandas sonoras tan conocidas como las de El Camino de los Ingleses, o Los Muertos no se tocan, Nene, o Tres Días, que es una música realmente preciosa, profunda, muy mediterránea, muy oceánica. Y, y bueno, para mí realmente ha sido pues, una especie de reconciliación con el mundo teatral que me ha picado, me ha dado ganas como de decir, pues yo esto tengo que seguir, tengo que retomarlo porque ha sido mi medio natural durante muchos años, a pesar de haberme estado dedicando a la televisión pues toda esta década, pero bueno, yo creo que una experiencia enriquecedora, buena y que bueno, por lo menos ha servido para que retomemos un mensaje, el de Albert Camus, el que nos narra en el estado de sitio, que está tristemente muy de actualidad. Hay una diferencia grande, ¿verdad?, de audiencia a la que se llega, de espectadores entre la televisión y el teatro tradicional, convencional en una sala, aunque me imagino que uno tiene su corazoncito teatral. Sí, lo tengo. Lo tengo además muy arraigado, muy en mi adolescencia. Entonces, pues ha crecido conmigo y ha crecido al mismo tiempo que yo. De todas formas, siempre llegar a alguien es hermoso, es importante, aunque sea una sola persona. Siempre hay muchas personas, recibe uno cartas o ahora emails, antiguamente cartas, en donde algún espectador te ha visto tu obra y te agradece o de alguna forma, o a veces no, te critica, ¿no? Y te dice lo que piensa, lo que no piensa, lo que le ha removido, las emociones que le ha despertado. En cualquier caso, nuestro trabajo, nuestra tarea, la de los creadores, es la de emocionar, la de despertar emociones en los demás. Y yo creo que utilizando textos de esta calidad, pues creo que lo hemos conseguido y que mucha gente se ha visto identificada, porque el estado de sitio de lo que viene a hablar es de que es de lo solos que estamos, de lo vulnerables que somos y que estamos muy no me sale la palabra, somos muy vulnerables a cualquier tipo de invasión o de epidemia que pudiera llegar para manipularnos o para hacer con nosotros lo que queramos, precisamente en estos tiempos que vivimos, en los que estamos un poco tan atemorizados por todas las noticias que recibimos, ¿no? Y no hay peor enemigo para el hombre que el miedo. Y eso es lo que viene a decir la obra. Entonces yo creo que ha sido muy oportuno, aprovechando un poco la coyuntura del bicentenario de la Constitución de 1812, aprovechando también que el año que viene ya se cumple el centenario del nacimiento de Camís, bueno, y aprovechando que tenemos esta ciudad bonita de Cádiz, que es una isla y que siempre ha sido tan vulnerable, para recordarnos que Cádiz es una metáfora un poquito del mundo, de todos nosotros, y que nos necesitamos los unos a los otros mucho para poder sobrevivir a cualquier tipo de asedio. Y que no se nos olvide que siempre estamos siendo asediados, siempre estamos constantemente en sitio. Hablabas antes de ese contacto con los espectadores, las cartas, los emails. Me acordaba de una canción de Rafael que dice, yo te mandaba cartas y tú me respondías con emails. Qué bonito, ¿verdad? Es muy lírico eso. Es muy lírico. La verdad es que es un poco triste porque la verdad es que incluso con los emails y aún así no nos contestamos porque no tenemos tiempo. Hemos olvidado un poco el género epistolar, sí que es verdad. Hay personas que lo siguen manteniendo y yo se lo agradezco tremendamente seguir recibiendo cartas porque es muy hermoso. La verdad que ya hoy en día todos los medios digitales e informáticos nos han cambiado nuestra vida. Es que tú hablabas antes de 18 años y hace 18 años no teníamos móviles para hablar por teléfono. Entonces, de repente nuestra vida ha cambiado mucho. Ha cambiado nuestra forma de escuchar y de hablar y sobre todo también de comunicarnos los unos a los otros. Todos los creadores también tenemos que hacernos ecos de ese tipo de cambios técnicos porque de repente, incluso cuando estamos escribiendo, estamos haciendo algo, cosas que antes eran impensables de hacer, hoy con una llamada se pueden hacer o con un email, resuelven muchas situaciones así. Nos ha cambiado y yo no sé, me imagino que en algún sentido tiene que ser positivo, obviamente, ¿no? Claro que sí. Pero en otro sentido, me da lástima que perdamos la capacidad de usar el lenguaje, de usar las palabras, porque tenemos un idioma tan rico
que me da pena que perdamos un poco esa capacidad de conocer las palabras, los sinónimos, las acepciones distintas que tienen por tener las palabras y no las usamos, claro, porque todos vamos muy deprisa en la vida y todo se hace muy deprisa. Por eso, bueno, siempre es bueno leer y si no se puede ver una obra de teatro, también se puede leer una obra de teatro, que es una de las cosas que yo siempre reivindico, ¿no? Porque para eso están ahí los libros, para eso están ahí la literatura y esa es un poco a mí la misión que estoy ejerciendo aquí. Quizá con el teatro sí sucede que se lee menos que otros géneros literarios, es decir, el lector tiende a pensar que el teatro hay que verlo escenificado y normalmente se lee novela, se lee poesía, que mira que se lee poca poesía, pero teatro en sí es un género que normalmente no va el lector a solicitarlo para verlo en libro o no tanto como No, debería. no, no. Además tocas mi fibra sensible porque realmente yo siempre reivindico el teatro como literatura, como género literario, como género que se debe de leer. No se debe de imponer las lecturas. Lo que pasa que es que el teatro yo no lo veo como que se hace para ser representado. Yo creo que el teatro tiene esa añadidura, esa otra posibilidad de ser representado, aunque la mejor representación que se puede hacer de una obra de teatro es sin duda la que tú te haces mientras la estás leyendo, porque tú eres el que pones voz a los personajes, eres el que simpatizas o empatizas con un personaje o con otro, eres el que te imaginas la escenografía. Además, una obra de teatro se lee en un par de horas, o sea que realmente es un viaje pequeñito que haces maravilloso. Y entonces siempre la mejor versión de una obra teatral va a ser la leída, sin duda, sobre todo si estamos hablando de un teatro de texto y de calidad, ¿no? Sí que es cierto que es verdad que el teatro es el hermano pobre de la literatura y la poesía también. Pues entonces el teatro sería el hermano paupérrimo, ¿no? Sí, porque realmente la poesía por lo menos se lee, se edita, bueno, tú lo sabes además, ¿no? Pero el teatro se publica muy poquito y si se publica se pierde en los almacenes o en las bibliotecas. Muy poca gente, porque normalmente la gente que viene buscando obras de teatro, va buscando obras de teatro, lo que está buscando es una obra de teatro para hacer. O te llaman por teléfono, cualquier actor, y te dice, Juan, necesito un monólogo. Digo, bueno, pero para dos, no pueden ser tres o cuatro personajes, o sea, porque además vivimos tiempos de crisis y evidentemente pues todo el mundo quiere hacer una obra de teatro, cuanto más cortita y más barata, mejor, ¿no? Entonces, claro, precisamente conmigo tengo un problema porque yo nací para hacer peplum teatral, ¿no? Entonces a mí me gustan siempre, tú lo sabes, las obras muy corales, muy orquestales. He tenido muchas veces alguna obra de encargo que hacer para dos o tres personajes y la he hecho y creo que ha ido funcionando. Pero a mí siempre me han gustado mucho los efectos especiales, porque siempre creo que mi verdadero camino tendría que haber ido tender hacia la animación, incluso al cine, ¿no? Por eso esta dedicación, como yo digo, si mi carrera fuera muy larga, no lo sé, mi trayectoria literaria fuera muy larga, yo creo que este aprendizaje de guión a lo mejor puede servir para el día de mañana dar el salto a hacer algo en cine o algo así, porque me gusta, o en animación. Porque siempre lo que escribo son cosas muy difíciles de ser representadas y aún así se han representado, o sea que me puedo dar con un canto en los dientes, ¿no? Pero sí que es verdad que tendríamos que educarnos un poco más para que el teatro, para decir a la gente que el teatro es bonito de leer, como se dice, ¿no? Y además que hay obras verdaderamente muy bonitas. Es que creo que aquí, por ejemplo, en la biblioteca tenemos un fondo teatral magnífico que la gente además desconoce muchos de ellos, ¿no? Hay muchas obras de teatro que dicen grandes cosas, pueden cambiar tu forma de pensar o tu vida o conciliarte con el mundo igual que una novela o igual que un buen poema. Es un género literario más y como tal yo los reivindico. Que luego tiene por añadidura que que un director, una compañía lo pueden llevar, darle una tercera dimensión. Y ahí es donde pueden equivocarse, ¿no? Pues a ver si tomas también el camino cinematográfico que por lo que dices te gustaría. Sí que me gustaría. Lo que pasa es que soy muy perezoso y apenas tengo tiempo. Pero sí que me gustaría. Y creo que todo lo que me estoy haciendo en realidad me está sirviendo para aprender, para también moverme en un mundo en el que es distinto al teatral, pero bueno, no tan distinto, donde empiezas a conocer a personas, te puedes conocer personas que también tienen proyectos similares a los tuyos. O sea que bueno, yo no lo descarto. Vamos a ver porque sigo pensando que yo sigo aprendiendo, que todavía tengo proyectos que hacer de los cuales no voy a hablar, como dicen las folclóricas, no voy a ser que se estropeen. Y entonces, pues bueno, mi intención es seguir haciendo esto. De momento en la promoción del estado de sitio estamos, pero vamos a ver si levantamos el sitio y con buenos aires de libertad empezamos a hacer otro tipo de cosas.
Pues a ver si te sucede con los directores de cine como al guionista como Azcona, que cuentan la anécdota de que cada vez que los guionistas, los directores de cine le decían, oye, ¿tú por qué no puedes cambiar esto? ¿Qué te parecería cambiar? Él siempre les contestaba, pues me parecería mal, porque si lo he escrito así es para que se diga así. Es que efectivamente es lo que pasa, pero bueno, San Rafael Ascona, porque ya está en los cielos, era un hombre con muchísimo sentido del humor y entonces pues él podía permitirse, además tenía una reputación muy grande, podía permitirse decir ese tipo de cosas. Normalmente los que estamos a un nivel un poquito más para abajo no podemos decir ese tipo de cosas todavía. A lo mejor llega el día en que sí. No obstante, yo creo que de todas formas hay que ser humilde y hay que también saber que esto es un trabajo en equipo. El cine, el teatro, la televisión, son géneros que tú tienes que dar el sitio a otro tipo de profesionales, ¿no? Y entonces, bueno, no uno puede comérselo y guisárselo todo, es imposible, ¿no? Yo creo que como autor teatral yo me doy muchas veces por satisfecho de haber hecho una obra, haberla editado y haberla dejado ahí depositada, entregada, si quieres, a la humanidad. Y ya el mundo, quien quiera, pues que la levante como quiera, si quiere, la lea o lo que sea. Como autor teatral, sé que soy parte de un proceso, pero mi proceso, mi tarea termina cuando yo ya la he terminado, cuando ya he concluido esa obra, ¿no? Luego lo que venga después, ya te decía antes, puede ser bueno o no. Normalmente sí, siempre es promoción, porque como el teatro no se lee, si no sales en los periódicos, si no sales publicado, si no sales estrenado, realmente parece que no estás haciendo nada, ¿no? Y sin embargo, los escritores, los creadores siempre estamos creando. Pero cuántas cosas tenemos en los cajones que nunca se van a ver la luz, ¿no? Bueno, pues no importa, hay que ser humilde y hay que pensar que con que lleguemos a emocionar a veces a una sola persona o a algunas personas con algunas de las cosas que hagamos, con eso nos tenemos que dar ya por satisfechos. Y yo creo que, bueno, humildemente, modestamente, con estos ya 20 años de trayectoria que tengo a mi espalda, alguna que otra emoción he tenido que provocar. Naturalmente que sí, la obra de Juan García Larrondo que hemos querido comentar aquí someramente y a cuya lectura invitamos, a cuyo disfrute en la televisión, en Arrayán, en las salas y en los libros. Muchas gracias, Juan, y te deseamos lo mejor, como siempre, en toda tu labor creativa. Muchísimas gracias. Y a ti también, Paco, que tú también eres un gran creador. Muchísimas gracias, Paco. Y gracias a todos. Seguimos en clave cultural, dejamos el teatro y hablamos de la música. El grupo portuense 40 Promesas presenta el viernes por la noche su primer disco, su primer CD. La Sala Mucho Teatro acoge a partir de las 11 este estreno